Muy bien, estimados, muy buenas tardes. Acá saludándolos desde Perú, desde Lima, Perú. Vamos a comenzar con este interesante webinar que un poco nos va a permitir actualizar de repente algunos conceptos, algunas ideas que tenemos respecto a la nueva versión del libro PMBOK o PMBOK, como a veces lo conocen, en su séptima edición. Como saben ustedes, ha sido oficialmente lanzada hace unas semanas esta nueva versión que ya venía circulando desde el año pasado en una versión beta, ¿no? Que podíamos irla viendo, por ahí algunos la han estado revisando seguramente. Probablemente muchos de los que están acá ya habrán visto en algún momento o habrán tenido alguna experiencia con PMBOK, ¿no? Con los sistemas del PMI. Y se acordarán de la estructura clásica que había en el PMBOK hasta la versión 6, que más o menos se mantuvo igual por muchas versiones, ¿no? Desde hace más de 10 años, diría yo, con una estructura fija en base a lo que eran áreas de conocimiento y también lo que eran los grupos de proceso. Ya un primer cambio, como ustedes saben, se dio a partir de enero de este año, el 2 de enero, que cambió el examen, ¿correcto? Cambió el examen y de alguna manera, como algunas personas dicen, este examen se agilizó. Salió la sincronía que antes tenía entre lo que eran los grupos de proceso y los dominios de este libro que se llama el ECO, Exam Content Outline, que tiene el PMI con los lineamientos para lo que es el examen PMP. Antes era lo mismo, los dominios eran los grupos de proceso, ¿no? Que eran iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Pero a partir del 2 de enero esta cosa se rompió. Simplemente el examen PMP ahora se alinea en, como saben ustedes, hay un documento complementario que es el Exam Content Outline. Ahí lo que se menciona son 3 dominios nada más, pero son 3 dominios del Exam Content Outline que tienen una similitud con lo que se llama el triángulo del talento, como el PMI lo conoce ya desde hace algunos años, ¿no? El triángulo del talento. Entonces, pero aparte de eso, que ya a partir de enero pues ha estado dando el examen con la nueva versión, ¿no? Con la nueva versión de Exam Content Outline, pero todavía basándose en la versión 6 de PMBOK, ¿correcto? Vamos a ver en las láminas posteriores un poco la explicación de todo eso, ¿ya? Pero luego ahora, hace unas semanas, el PMI ha vuelto, ahora sí, ha sacado la nueva versión de su libro PMBOK, ya está a disposición en general. Ustedes incluso encuentran por ahí ya en sus librerías preferidas, seguramente lo van a encontrar por ahí o lo pueden descargar también si son miembros del PMI. Entonces, ¿qué es lo que nos trae esta nueva versión? Porque también acá se hablan de los dominios, pero tenemos también los dominios del Exam Content Online, ese documento pequeño que es de lineamiento para el examen PMP. Entonces, vamos a repasar un poco todos estos conceptos que estamos comentando. ¿Okay? Los dominios en PMBOK, séptima edición. Bueno, de parte del director global, le damos acá una cálida bienvenida. Como saben ustedes, ahora todos estamos metidos en un mundo, vamos hacia la virtualidad, ¿no? Hacia la virtualidad total, como la Matrix. Hasta hace, tal vez, antes de marzo del año 2020, probablemente ese webinar se hubiera dictado en un local presencial, físico, ¿no? En una de las oficinas que nosotros teníamos, separábamos para nuestros cursos presenciales, invitábamos a gente que iba y se sentaba y escuchaba y nosotros departíamos, al final invitábamos bocaditos y teníamos una amena reunión del mundo de Project Management. Pero ahora no, todo se va hacia la virtualidad, todos son computadoras, ¿no? Ya no nos parece extraño estar sentados en una computadora, en una reunión, en una charla. Esto es lo más normal para todos nosotros. Muy bien, la bienvenida por parte del director global, también en varios idiomas, porque tenemos en muchos casos, este webinar va a quedar grabado, esta charla virtual queda grabada y es observada después por muchas personas también a nivel global. Por lo tanto, en varios idiomas les damos la bienvenida a todos los que están presentes en este momento y a los que nos van a estar observando luego en la versión grabada, ¿ya? De esta charla virtual relativa a lo que son los dominios ahora en PMBOK en la séptima edición. Bueno, por mi parte me presento, soy el licenciado Javier Chávez, ¿no? Soy PMP, también, bueno, con varias certificaciones en lo que es el mundo de la agilidad, en el tema también de la innovación, ¿no? De gestión de la innovación, en Product Owner, en Scrum Master y otras más. También soy máster en MBA, titulado en una institución española, ¿no? EUDE, y tengo muchísimos años de experiencia en lo que es el Project Management, especialmente en la gestión de los proyectos que tienen que ver con tecnologías de información y comunicaciones y sistemas. Más de 5 años también trabajando en los frameworks ágiles, especialmente con el modo de Scrum, ¿no? El método de Scrum. Bien, ahí están mis datos también.
pertenezco al director global, que somos un staff de personas que nos dedicamos a la enseñanza y a la consultoría también relativa a temas de gestión empresarial, especial con mucho foco en lo que es la parte de los proyectos. Entonces acá yo les doy la bienvenida y estoy encantado de estar esta tarde con todos ustedes. Comenzamos con una frase interesante, ¿no? Sabemos que los tiempos están cambiando. Este tema que ha hecho ahora el PMI en el cambio del año 2021 ha sido un cambio radical. La versión que ahora ha salido es, digamos que es muy distinta y a la vez muy parecida a la anterior. Vamos a ver por qué digo esto, ¿no? Dice la frase del señor, que es el señor, bueno, no es Boyce, no es Bob Dylan, ¿no? Ese señor no sería Boy George. Bob Dylan en el año 63 sacó una canción muy famosa que era The Times They Are Changing, ¿no? Que era el comienzo del movimiento hippie, la rebeldía estudiantil, la rebeldía juvenil. Y él decía, vengan madres, vengan padres, escuchen en paz, no critiquen lo que no entiendan, ¿no? Tus hijos, tus hijas ya no vas a mandar. Tu camino es un camino antiguo. Sal del miedo, avanza, ¿no? Los tiempos van cambiando. Y es lo mismo. Tenemos que salir de nuestro temor un poco y de nuestro nicho predictivo, por decirlo así, que teníamos hasta ahora. Era de alguna manera una zona de confort, ¿no? Tenía PMI, te daba una serie de mejores prácticas, unas recomendaciones que eran procesos a seguir y bien detallados, ¿no? Bastante estructurados y había bastante información. Pues ahora no lo es tanto. Vamos a ver que eso se ha abandonado. Se ha abrazado un poco el enfoque del control empírico de los procesos en relación, en contraposición al antiguo enfoque que era del control estadístico del proceso, un control bien riguroso, ¿no? Ahora no, es el control empírico, mucho basado en lo que tiene que ver con el enfoque ágil, ¿no? En la ola de la agilidad de alguna manera ha llegado y ha envuelto al PMI, y el PMI obviamente ha salido a flote con esta nueva versión. Acá estamos, señores, presentes, y estamos viendo ya la versión del PMBOK. De alguna manera vemos que esto se está un poquito superponiendo con lo que era la antigua certificación ACP, ¿no? Agile Certified Professional. Vamos a ver que han salido ahora muchas otras certificaciones en el mundo de la agilidad por el lado del PMI. Pero bueno, agilidad, influencia sobre PMI. PMI saca una nueva versión que está muy basada, orientada un poco a la estructura, a la arquitectura de lo que es el mundo de la agilidad. Pero por sobre todo, porque el mundo de la agilidad también es personas. El PMI ahora ha orientado un poco todo lo que es esta versión del PMBOK, la versión 7, y en general todo el enfoque de gestión se enfoca hacia el lado de las personas. Es lo mismo que el mundo de la agilidad. Recuerden ustedes que el mundo de la agilidad nace del mundo del software, y ahí, ¿qué cosa hay? Son personas programando, personas construyendo software, personas nada más. El elemento importante es la persona. Esto ha sido recogido en esta nueva versión del PMBOK. Ahora, retrocediendo un poco en el tiempo, vemos el humanismo, ¿no? Un movimiento intelectual que se desarrolló en Europa, siglos XIV, XV, rompiendo con la tradición antigua, medieval, exaltando en su totalidad las cualidades de la naturaleza humana. Entonces, enfoque en la persona. Mire cómo ya de hace tanto tiempo, estos pensadores de la Edad Moderna, luego de la Edad Media, de alguna manera recuperaban el espíritu, el humanista, ¿no? Que tenía un poquito del espíritu de la antigua Grecia. Pues eso se ha impregnado ahora un poco de todo lo que es la gestión. No solamente de los proyectos, sino la gestión empresarial en general, también del lado de las operaciones. ¿Correcto? Entonces, el foco está ahora en lo que es la persona. ¿Por qué? Porque tiene razón, ¿no? Porque la persona finalmente son los seres humanos los que construyen los proyectos. El producto, servicio, resultado va a ser construido por personas. ¿Quiénes son los que van a aprobar los entregables o los resultados, como ahora se les llama un poco ¿no? a la salida de lo que estamos haciendo, al trabajo que realizamos? Son personas. ¿Con quiénes nos comunicamos para coordinar el trabajo del proyecto? Con personas. Por lo tanto, las personas son ahora number one. El foco principal de PMBOK, así como el mundo de la agilidad, recoge mucho de la agilidad, son las personas. Y cuando digo personas me refiero tanto a lo que antiguamente se conocía como stakeholders, el área de conocimiento de stakeholders, y también el área de conocimiento de los recursos. Bueno, la versión 5 era recursos humanos, ¿no? La versión 6 se volvió recursos. Pero especialmente en el equipo del proyecto y los stakeholders, todo eso engloba lo que ahora el libro de alguna manera denomina como personas, ¿ya? Y el foco principal está en las personas, ¿correcto? Vamos a ver un poco de qué estamos hablando. Entonces, el lado humanista, el lado de las personas, está impregnando definitivamente esta nueva versión de PMBOK, esta versión 7.
Pero todo nace, como mencionaba hace un momento, del mundo de la agilidad, y el mundo de la agilidad, saben ustedes que tiene su nacimiento, de su acta de nacimiento, es el manifiesto ágil, que salió el año 2001 en Utah, donde un conjunto de gurús del software, ¿no?, liderados por un señor también, Ken Beck, uno de los gurús, que hasta ahora ustedes lo pueden ver hoy sus escritos, sus libros, ¿no?, se reunieron liderados por él y acuñaron el término metodología ágil y sacaron este manifiesto ágil, que está conformado por 12 principios, ¿no?, asociados a 4 aspectos o pilares. Esa arquitectura de manifiesto ágil es un poco lo que ha recogido el PMBOK, porque ahora vamos a ver que tenemos también algo parecido, ¿no?, en la parte de PMBOK, ¿correcto? Ahí están los valores y están los dominios, ¿correcto? Pero hay un conjunto de 12 valores, ¿no?, el PMBOK 7, que es algo parecido a este manifiesto, ¿no? Un manifiesto ágil. En este caso es, vamos a ver, ¿no?, cómo es este tema de los valores que guían un poco la práctica del Project Management ahora en la versión 7. Ahora, no nos equivoquemos, ¿no? No es que PMBOK ahora dice que ya no se debe seguir, no se debe hacer nada pues, riguroso, ¿no?, para poder construir la EDT, o el tema de aplicar la estadística, ¿no?, para un Six Sigma o algo que queramos aplicar, ¿no?, otras rigurosas, sí, pero PMBOK ahora ha elevado un poco y ha dicho, bueno, ya, yo soy más de alto nivel, soy un framework mucho más general al que era antes, entonces yo doy lineamientos ahora súper generales y ustedes ya son los encargados de ver cuáles procesos aplicarán, herramientas o técnicas para cada uno, bueno, en este caso de los dominios y cada uno de los elementos que yo planteo en PMBOK versión 7. Por lo tanto, ahora se ha vuelto un poco más general aún. No te da recomendaciones específicas, ¿correcto? Sino te da unas guías, unos dominios a seguir, y ahí te da recomendaciones generales, pero no va más allá, más abajo, ¿correcto? Entonces, PMBOK 7 recoge mucho de la arquitectura, de la estructura de este manifiesto ágil, ya se parece bastante. El manifiesto ágil, como dijimos, bueno, se tienen 4 valores en este caso. Fíjense cómo se parece bastante el enfoque, ¿ah? En el manifiesto ágil se habla de que las personas están por encima de los procesos y las herramientas. Por lo tanto, PMBOK 7 tiene ese mismo espíritu. Ya no hay procesos detallados, ya no hay 49 procesos como había en la versión 6 de PMBOK. Ahora se habla mucho de la persona, del valor, ¿no?, y cómo se debe manejar a las personas para que el producto, servicio o resultado salga bien. Pero ya no hay este enfoque en procesos. ¿Qué más te dicen? Priorizamos el manifiesto ágil, ¿no?, que decía, se prioriza el software funcionando por encima de la documentación exhaustiva. Entonces, lo que priorizamos es el producto, servicio o resultado habilitado ya, implementado para que pueda ser utilizado, por encima de hacer mucha documentación. No quiere decir que no se documente, pero te dice el manifiesto ágil que debes documentar lo necesario nada más. Y vamos a ver que PMBOK te deja también un poco la valla abierta, te menciona una serie de documentos posibles, pero no va más allá tampoco. ¿Qué más dice acá el manifiesto ágil? Estamos recogiendo los 4 valores, ya no vamos a repasar tampoco pues toda la parte del manifiesto ágil, ¿no? La colaboración con el cliente por encima del tema de la negociación contractual. Suena muy bonito, ¿no? Porque recuerden que en el mundo ágil lo que hacemos es construir en un escenario en el cual no hay mucha definición, hay mucha incertidumbre respecto a lo que es el alcance. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ir colaborando con el cliente para ir definiendo las mejores funcionalidades que van a hacer que pues se agregue más valor a lo que el cliente está necesitando. Y cuando ya se termina vemos que ya no hay más valor que agregar, el proyecto se termina. ¿Correcto? Entonces, lo que dice acá el mundo de la agilidad es que la colaboración está por encima de seguir contratos rigurosos. En el mundo real, esto suena bastante lúdico, pero sabemos que nosotros tenemos que cumplir temas contractuales también. Entonces, ¿cómo vamos en este caso, con ambos mundos? A ver, un momento, por favor. Hay un problema, creo, con... ¿Me ve? Yo sí me veo en la cámara, no sé si ustedes me ven bien. Sí se ve. Sí, ¿no? Bueno, ok, continuemos. Gracias. Muy bien, entonces,
fíjense cómo este tema de los 4 valores, el mundo de la agilidad, y el tema de la colaboración con el cliente por encima de los contratos. Decía, pero para que esto funcione, obviamente tenemos que cambiar un poco el chip de lo que es la parte contractual. Porque si lo seguimos con un contrato así tipo predictivo, obviamente ahí pues con el Estado, por ejemplo, tienes pues cosas muy detalladas que seguir, hay un cronograma incluso que te pueden dar, entonces es un contrato predictivo, entonces eso hay que tomarlo con pinzas. Ya, pero en general el espíritu, que también se recoge en el PMBOK 7, es el tema de la colaboración, ¿correcto? Con el cliente y con los stakeholders en general. Y otro punto también importante en el mundo de la agilidad, de los 4 valores del manifiesto ágil, que se recoge en el PMBOK 7, es el tema de no temerle al cambio, no ser tan rigurosos como éramos hasta la versión anterior, la versión 6, con el tema de los controles de cambio rigurosos, ¿no? Recuerden que en el mundo predictivo nosotros lo que hacemos es planificamos todo desde un inicio y luego si es que queremos modificar eso vamos haciendo controles de cambio, donde hay un comité de control de cambios y todo. En este caso, el espíritu ágil, y que también de alguna manera se recoge en el mundo del PMBOK 7, es ser más asertivos con lo que es la parte de los cambios. Nuevamente, esto de acá tiene que estar en un framework, en un entorno de trabajo, contractual incluso, que lo permita. Porque si es una licitación con una construcción de infraestructura física, ¿no? Un edificio, un estadio, probablemente no vas a poder de repente ser tan orientado a la agilidad como quisieran, ¿no? Pero bueno, estos valores de alguna manera vamos a ver que impregnan la nueva versión de el PMBOK también. Bueno, el PMI, ¿qué cosa es el PMI? Es una organización, saben ustedes, que está en Estados Unidos, sus headquarters están en Estados Unidos, en Pensilvania, ¿no? Y su año de fundación es el año 69. Lo que estamos viendo ahorita es, repasando, es la 7ª edición, justamente de esta organización tan importante a nivel mundial que es el PMI, ¿correcto? Vemos ahí un rápido vistazo de cuáles son los cambios, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado ahora en esta nueva versión? Que nos lleva al tema del día de hoy, que es el tema de los dominios. El libro PMBOK siempre se dividió en 2 partes, ¿no? A grosso modo. Lo que era la guía y lo que era el estándar. Antiguamente lo que era la guía ¿no? del PMBOK tenía que ver con 10 áreas de conocimiento. Y el estándar se refería a los 5 grupos de procesos. ¿Correcto? Y en el PMBOK 6 vemos que la estructura y la secuencia de los capítulos era esta justamente. Primero iba la guía con las áreas de conocimiento y luego seguía el estándar donde enfocaban un poco los grupos de proceso. Ahora, en la 7ª edición, el estándar ya no se refiere a los 5 grupos de proceso. ¿Correcto? Sino el PMBOK nos está planteando, ¿no? Los principios. Son un conjunto de principios que van a guiar el trabajo del proyecto. Y la segunda parte del libro ahora se refiere a la guía del PMBOK. Y es ahí donde aparecen justamente los dominios. Profesores, todo esto es un enredo, ¿no? ¿Qué es esto de dominios? Y acá vemos algunos elementos que tienen que ver con las áreas de conocimiento. Pues sí, vamos a ver que los dominios de alguna manera recogen algunos aspectos de lo que eran las antiguas áreas de conocimiento. Y también eso se ve reflejado en los llamados principios que vemos arriba. ¿Correcto? Entonces, en este caso ya cambió, ¿no? El estándar se refiere a los principios que están en la parte inicial del libro, en los capítulos iniciales, y la guía del PMBOK ahora se traduce en estos dominios que estamos comentando y que son el motivo pues, de este webinar que estamos viendo el día de hoy. ¿Correcto? Y más abajo hay una sección también que se refiere a la customización, tailoring, y también, bueno, al modelos, métodos y artefactos que hacen un poco la resemblanza a lo que antiguamente conocíamos como herramientas y técnicas y algunos registros, algunos documentos importantes del proyecto, ¿correcto? Entonces, nosotros nos vamos a centrar el día de hoy un poco en lo que es esta parte de la guía de PMBOK. Recuerden, ahí están contenidos estos dominios, ¿correcto? Son 8 dominios que PMBOK nos muestra para poder hacer todo el trabajo, el desempeño del proyecto. Bueno, un poco resumiendo el tema de como dije acá, de la parte inicial de lo que es el estándar. Fíjense las recomendaciones, un poquito es las capacidades o lo que debe tener un director de proyecto y las personas que dirigen el proyecto.
El director de proyecto, los principios que lo deben guiar es que debe ser un buen administrador, el stewardship, como le llaman, ¿no? Debe poder crear, ser una persona que puede crear, ¿no? Construir el equipo, debe poder involucrar a los interesados. Nos debemos ceñir a lo que es el enfoque en valor. Como project manager debemos ser sistémicos, debemos aplicar el liderazgo positivo, tenemos que saber adaptar las buenas prácticas, ¿no? al proyecto en particular que estemos llevando. Tenemos que tener un enfoque en calidad. Tenemos que poder manejar la complejidad de los entornos en los cuales se dan los proyectos. Tenemos que poder manejar, gestionar los riesgos. Tenemos que ser nosotros, como project managers, tenemos que poder adaptarnos y ser resilientes. Y tenemos que aceptar el cambio. Fíjense, estos principios son los que guían de alguna manera, ¿no? Lo que vamos a ver en el trabajo del proyecto, en el desempeño mismo del proyecto, ya en la parte de los dominios. Entonces, estos principios nos deben guiar, deben ser nuestra luz, ¿no? Para poder trabajar en general en el proyecto, ¿no? Entonces, los 12 principios finalmente podemos decir que guían el trabajo que se va a dar en los dominios de desempeño. Muy bien, no vamos a ir más allá en el tema de los principios porque no es el motivo de este webinar tampoco. Entonces, en la parte de la guía del PMBOK que mencionamos, donde están los dominios de desempeño, mencionamos 3 secciones, ¿no? Que eran los dominios de desempeño, que son 8, que vamos a ver un poquito más en detalle a continuación. Se habla también acerca de la adaptación, el tailoring, que debemos hacer nosotros como directores de proyecto para poder aplicar los dominios. Y también hay una parte, como dije, que era de modelos, métodos y artefactos. Esta palabra de artefacto, saben ustedes que sale en el mundo de la agilidad, ¿no? PMI la ha recogido y la ha incorporado en PMBOK 7. ¿No? Son elementos tangibles de la gestión de proyectos. Podrían ser un tema de herramientas o técnicas que antiguamente se conocían, podrían ser documentos que pertenecían al proyecto o a los documentos de planificación también. ¿Muy bien? Entonces, vamos a repasar el primer dominio. Recuerden que son 8 dominios de la guía del PMBOK. La guía del PMBOK son 8 dominios. ¿No? Y también en la guía se incluye un poco de la adaptación y también lo que es el tema de poder trabajar en general, ¿no? El tema de los dominios. Vamos a ver el primer dominio, estimados, el dominio de desempeño. Quiero acá notar algo muy importante. Los primeros dominios que vamos a ver se refieren justamente a las personas. Recuerden que PMBOK se enfoca mucho ahora en las personas. Por lo tanto, se pone como al inicio nomás el dominio de desempeño, porque así le llaman, ¿no? Dominio de desempeño de los interesados. Podemos recalcar que los proyectos son realizados por personas y para personas. O sea, al final todos son personas, ¿no? Son stakeholders. Este ámbito de desempeño implica trabajar con los stakeholders para poder mantener la alineación y colaborar con las personas para fomentar relaciones positivas y la correspondiente satisfacción de los stakeholders. Entonces, el tema de los stakeholders, pues como saben ustedes, los stakeholders son personas u organizaciones que pueden ser impactadas o pueden impactar, ¿no? al proyecto. Esto se parece un poco a lo que era la antigua área de conocimiento, ¿no? la 10ª área de conocimiento, capítulo 13, en la versión anterior de los interesados, sí se parece, ¿correcto? Entonces, este dominio hace un poco la semejanza con la antigua área de conocimiento de los stakeholders. Acá aparecen palabras importantes como es el involucramiento. ¿Recuerdan? El tema de los procesos que teníamos antes era gestionar el involucramiento, monitorear el involucramiento. El involucramiento sigue estando presente, es muy importante en este dominio ahora de los interesados. Tenemos que identificar a los stakeholders, manejar en general todas las comunicaciones, y acá hay una puerta rapidita, un portal rápido a lo que era la antigua área de conocimiento de la gestión de las comunicaciones también. Entonces, vean ustedes cómo los antiguos elementos las antiguas versiones de PMBOK se han incorporado ahora de alguna manera en lo que son especialmente los dominios y también, bueno, se recogen en la parte de los principios, ¿no? Pero especialmente los dominios. ¿Qué más tenemos que tener en consideración? Tenemos que tener en consideración que debemos monitorear siempre el tema de los stakeholders, ¿no? Hacer un monitoreo. Entonces, primer dominio de desempeño, el dominio de desempeño de los interesados, que son personas. ¿Muy bien? El segundo dominio de desempeño es el dominio también tiene que ver con personas. En este caso estamos hablando del equipo. Dominio de desempeño es una frase, al final una palabra. No hubieran podido poner el dominio del equipo nada más, pero le pusieron dominio de desempeño del equipo. Este dominio involucra pues el establecer una cultura y el entorno que permita un
O sea, la idea acá es, como lo veíamos antiguamente en el área de conocimiento de los recursos, cuando hablábamos de los recursos humanos, en la versión 6, es poder desarrollar un equipo. ¿Por qué? Porque cuando desarrollas el equipo, vas a seguramente lograr con mayor certeza los objetivos del proyecto, más que si estuviera solamente personas dispersas. Entonces, el objetivo de un director de proyecto, del equipo de dirección, es poder construir, desarrollar finalmente un equipo, para que se logre un equipo que le llamamos de alto rendimiento, un equipo de alto desempeño. Esto incluye el reconocimiento de las actividades que se requieren para fomentar el desarrollo del equipo de proyecto. Fíjense, esto de acá es parecido a lo que se mencionaba en el área de conocimiento de la gestión de los recursos. Y alentar también el comportamiento de liderazgo de todos los miembros del mismo equipo. Acá hemos puesto la T, ¿por qué? Porque en el mundo de la agilidad y también en el PMBOK 7 se menciona a los equipos multidisciplinarios, que son estos equipos en forma de T. Las personas que forman parte del equipo deben ser personas T. ¿Por qué T? Porque tienen una parte superior, que es la parte de la T de arriba, que es general. Es como decir, en un equipo de fútbol, todos deberían poder desempeñar, saben jugar fútbol, hasta arquero lo puedes poner, porque ¿qué pasa si botas al arquero y ya no hay un arquero de suplente? Alguna persona puede entrar al arco, siempre hay uno que por ahí domina y más o menos no es experto, pero puede hacer la función de arquero. Entonces, la idea acá es que todos los miembros del equipo puedan desempeñarse en cualquiera de los puestos, de los roles del equipo de proyecto, pero tienes que tener seguramente un área de profundidad, que es la parte de abajo de la T, que tú debes ser un especialista. Entonces, tienes conocimientos generales de todo y tienes una especialización. Eso es lo que se desea para los miembros del equipo. Por eso hemos puesto este dibujito de la T, porque se habla mucho de los equipos y las personas T, para los equipos de alto desempeño. ¿Qué temas debemos tener como relevantes para poder trabajar en esta parte del dominio y desempeño del equipo? Bueno, el equipo de dirección del proyecto. Recuerden ustedes que como parte de la dirección del proyecto que acompaña al director del proyecto, al project manager, hay un equipo que se llama el equipo de dirección de proyecto. Y aparte está el equipo de proyecto, que es el conjunto de personas que van a construir el producto, servicio o resultado. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos que tener en consideración a la hora de considerar el dominio y desempeño del equipo, ¿no? Que es más o menos lo que antes era el área de gestión de recursos, los tipos de liderazgo, tener en consideración las actividades necesarias para poder desarrollar el equipo? Nuevamente, recuerden que en esta parte de los dominios, en PMBOK 7, ya no tenemos procesos específicos. Antiguamente, si ustedes aún no se recuerdan, habían procesos como adquirir ¿no? recursos, desarrollar equipo, dirigir el equipo, pero ahora ya no. Ya no hay esos procesos. PMBOK va a saber que ahora te da recomendaciones generales. No va al detalle, así como con procesos específicos. Pero en general se habla de temas como el desarrollo del equipo. Acá podríamos mencionar el modelo de Tuckman, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan del modelo de Tuckman, que tiene 5 etapas, ¿no? Por ejemplo. El tema de la cultura del equipo, el concepto, ¿no? Y a lo que tenemos que orientarnos en los equipos de alto rendimiento, ¿no? Los equipos T, por una de las características es que son personas T, por ejemplo, ¿no? El tema de la motivación del equipo es un tema también importante que debe considerar el project manager y el equipo de dirección de proyecto, ¿no? La motivación. Recuerden que ahora, en la guía práctica de la agilidad, que es un libro complementario que tiene el PMI también, ¿no? Para lo que es la certificación PMP, por ejemplo, se habla acerca del rol de facilitador. Recuerden ustedes que en la agilidad no existe un project manager, realmente, no existe ese rol. Existe el rol del facilitador. El facilitador es algo así como el Scrum Master, ¿no? Es un facilitador, pero no es un director de proyecto, no dirige a nadie. El facilitador del equipo es el responsable de motivar al equipo. Entonces, en este caso, el Project Manager, porque sí existe en el PMBOK todavía, obviamente, el rol de Project Manager, es un rol más parecido al de un facilitador, al de un Scrum Master, ¿no? Por ahí se orienta un poco. Pero acá sí, obviamente, se menciona pues al Project Manager, porque tampoco lo pueden eliminar, porque obviamente no tiene sentido de que del PMI elimines al PM, ¿no? Es una cosa rara, ¿no? Pero sí orientarlo a una labor más de facilitación. Y ese facilitador, que ahora de alguna manera también es el Project Manager, debe poder motivar al equipo. Es importante también el tema de la inteligencia emocional, ¿no? En el tema del equipo. Eso es algo que ya se viene viendo desde hace muchísimos años en las áreas de recursos humanos, ¿no? Digamos, se va mucho por el tema del lado intelectual, sino se va por el tema de personas que tengan las capacidades emocionales para soportar el trabajo bajo presión, etcétera.
Claro, de todas maneras tienen que tener especialización en el área que van a ocupar, ¿no? Pero se da mucha importancia a la inteligencia emocional. Igual en los proyectos. El equipo tiene que ser motivado, de preferencia tienen que ser personas con inteligencia emocional bien desarrollada, con las capacidades, digo, de funciones que pueden cumplir y su especialización, su expertise T, y todo esto que hemos mencionado, ¿no? Fíjense que es bonito, se parece a la antigua gestión de recursos, se parece un poco. Si hablamos de motivación, acá pueden aparecer, ¿no?, las teorías de la motivación, como el modelo de Maslow, ¿cierto? El modelo de Herzberg, factores higiénicos, etcétera, ¿no? Entre otros. Entonces, similitudes, ¿no? Como el antiguo PMBOK. ¿Qué otro dominio de desempeño? El tercer dominio de desempeño acá, y nos marca la pauta del PMI, es poder definir, poder enfocar cuál va a ser el enfoque de desarrollo y el ciclo de vida que vamos a tener para el proyecto. Importante, porque ya no solamente es el modelo predictivo, sino también puede ser el modelo adaptativo o ágil. El tipo de entregable o los tipos de entregables del proyecto determinan cómo el proyecto puede ser desarrollado, ¿correcto? Podemos tener varios ciclos de vida, ¿no? Para el tema del enfoque de desarrollo. Podemos manejar el modelo, fíjense, que es predictivo tradicional, que lo hemos manejado y lo vamos a seguir manejando seguramente todavía. Paréntesis acá, ¿no? No es que ahora ya no existen los modelos predictivos. Generalmente un proyecto de construcción de infraestructura física va a ser un proyecto predictivo, netamente predictivo. Claro, mucho se le quiere dar el enfoque ágil, lo que se hace es hacer una especie de modelo híbrido, donde se trabaja con reuniones diarias, las daily de 15 minutos, pero sigue siendo la definición de planificación total desde un inicio. Entonces es un modelo de alguna manera predictivo, ¿correcto? Pero aparte del modelo predictivo tenemos el modelo incremental, el modelo iterativo y hasta llegar pues al modelo ágil. No se confundan, no es que ahora todo tiene que ser ágil, el mismo PMI lo dice. Si es que tienes un proyecto, ¿no?, con altos niveles de incertidumbre para el tema del alcance, ¿no?, la estabilidad de los requisitos, alto nivel de incertidumbre, pues es más conveniente aplicar un modelo ágil. Pero si todo está definido desde un inicio y te dicen con puntos y coma qué cosa hacer y no hay posibilidad de darle vuelta, eso definitivamente es un modelo predictivo. Bueno, el dominio de desempeño del enfoque de desarrollo del ciclo de vida diserta, ¿no?, analiza un poco todo esto, ¿correcto? Tenemos que manejar términos referente a lo que es el enfoque de desarrollo. La cadencia, ¿no? Acá la cadencia, ¿no?, que viene un poco del mundo de la teoría de las restricciones, ¿no? Del campo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es esto de la cadencia? Es el ritmo en el cual vamos a ir desarrollando nuestro proyecto. Por ejemplo, en el mundo de la agilidad, tenemos una cadencia con los sprints, ¿cierto? Hay un ritmo. El ritmo de ya, un sprint, ¿cuánto va a durar? 2 semanas. Ya 2 semanas, entonces va a ser la cadencia. Cada 2 semanas van a haber incrementos, ¿no?, en el producto, servicio, resultado. Bueno, la cadencia. Las fases que tienen que ver, recuerden, con lo que es el ciclo de vida, cuál va a ser el ciclo de vida de un proyecto. El enfoque de desarrollo es lo que dijimos hace un rato, ¿no? Si va a ser iterativo, va a ser predictivo, etc. El ciclo de vida, ¿no? Estamos hablando del enfoque de desarrollo del ciclo de vida, el modelo predictivo, iterativo, incremental, adaptativo y el modelo híbrido también. El modelo híbrido es el que normalmente de repente vamos a encontrar en los proyectos que vamos a estar viendo en nuestro quehacer profesional, ¿no?, el modelo híbrido, como les mencioné. Pero hay mucho, especialmente los proyectos de software, tienen un fuerte componente de incertidumbre que los lleva al modelo adaptativo, al modelo ágil. Es por eso que de ahí nació. Pero el modelo de construcción de infraestructura física tiene una fuerte orientación predictiva, ¿correcto? Entonces, no nos confundamos, ya que no todo tiene que ser adaptativo o ágil y no todo tiene que ser predictivo. El PMI lo dice. Y todos los modelos de gestión lo indican así. Hay ya, claro, hay personas que son pues ya fundamentalistas, ¿no? Dicen, no, no, como ágil, la agilidad y el predictivo ya no, imposible, ¿no? Y por otro lado hay gente, no, que tiene que ser todo en cascada y predictivo, hay que planificar desde un inicio. Pero eso es relativo, ¿ya? PMI, como menciono, te dice, tienes que analizar. Por eso es que está el dominio de desempeño, del enfoque de desarrollo y del ciclo de vida, para poder analizar y poder dar el mejor enfoque a tu proyecto. Luego está, fíjese, el dominio de desempeño de la planificación. Acá se repoca un mix de todo lo que era el grupo de procesos de planificación, ¿correcto? Hay un poquito. Entonces, fíjense cómo en el PMBOK 6 de la versión anterior, las versiones anteriores, un poco de los áreas de conocimiento y también de los grupos de proceso se está ahora incorporando a este nuevo concepto y categorías que se llaman los dominios de desempeño. Entonces, el dominio de desempeño de la planificación
te habla, pues, se refiere a la cantidad de tiempo que se dedica a la planificación. Entonces, de todo el tema, recuerde, de la planificación tiene que ver con el enfoque de desarrollo que vayamos a optar. Si es un enfoque predictivo, la planificación será toda desde un inicio. Si es un enfoque adaptativo o ágil, vamos a ir trabajando por porciones, ¿cierto? Vamos a ir definiendo y trabajando en iteraciones, ¿correcto? En el tema de la planificación, el dominio del desempeño de la planificación, debemos considerar temas importantes como, por ejemplo, el tema de la estimación. Ustedes se deben acordar los que han visto el PMBOK anterior, la versión 6, como habían algunas técnicas para estimar, ¿no? El PER, la estimación análoga, etcétera, ¿no? Todo eso ahora se incluye dentro del dominio de desempeño de la planificación. El fast tracking y el crashing para poder acortar el tiempo de un proyecto. Los temas referentes al presupuesto, hay una línea base, recuerden, en la planificación, ¿no? El cronograma, la planificación de las comunicaciones, la planificación de los recursos físicos, la planificación de las adquisiciones, las métricas, recuerden que se manejaban también en el área de conocimiento, en general en las áreas de conocimiento de lo que era el tema de la planificación. Por ejemplo, la calidad, las métricas de calidad se definían en la planificación del área de conocimiento de la calidad. Ahora, todo eso se está englobando dentro de este nuevo dominio de desempeño, esta categoría que se llama planificación. ¿Correcto? Entonces, no es tan difícil. Realmente estamos recogiendo, fíjense, de la versión anterior, muchos elementos. Ya no hay procesos específicos por cada ahora dominio de desempeño, no tiene procesos. Hay una serie de recomendaciones y elementos de las versiones anteriores y se han agregado algunos elementos o sugerencias más. Pero no se va mucho al detalle del asunto, ¿correcto? No se va al detalle como antes se iba. Bueno, el siguiente dominio de desempeño es el dominio de desempeño del trabajo del proyecto. Profesor, ¿qué es esto? Simplemente es algo que tiene que ver mucho con lo que antes se conocía como la ejecución, ¿correcto? Entonces, en este caso, el dominio está recogiendo elementos de todo lo que era la ejecución del proyecto, de los grupos, del grupo de procesos de ejecución. El trabajo del proyecto está asociado con el establecimiento de los procesos y la realización del trabajo para permitir que el equipo de proyecto cumpla con los entregables y los resultados esperados. Acá hago un paréntesis, muchachos, estimados, porque en PMBOK 7, más que de entregables, se habla de los resultados. Es el nuevo enfoque, el outcome. Ya no el deliverable, sino el outcome. ¿Qué quiere decir esto? El resultado es algo más, poco más que el entregable. El entregable es cumplir ciertas especificaciones y ahí está. ¿Cumple o no cumple? Sí, ya, chao, se acabó. No, el resultado tiene que ver con ir un poquito más allá. El impacto que va a tener este entregable, qué tan útil va a ser, de repente no es un entregable útil, por más que está definido así, lo redefinimos, pues no, hacemos un cambio, redefinimos, la cosa es que el resultado agregue valor, ¿correcto? Que agregue el valor que se está esperando del proyecto. Entonces, en la versión 7 cambias el chip, ya no se habla mucho de entregables, sino más bien se habla de resultados, ¿correcto? Con todo lo que conlleva esa nueva palabra, ya de impacto, de valor, etc. ¿Bien? Entonces, el dominio del desempeño del trabajo se parece un poco, hace resemblanza a lo que era el antiguo grupo de procesos de ejecución. Ok, ahorita vamos a ver, Manuel, un ratito el tema de la parte de los riesgos, ¿ya? ¿Dónde está incorporado? Porque sí está incorporado. Bien, entonces, en el dominio de desempeño, que es un poco lo que antes era la ejecución, vamos a ver que se habla, pues, como era lo que ustedes ya se acuerdan de la versión anterior, la parte de efectuar adquisiciones, con la conferencia de oferentes y otros temas más, referente al punto de efectuar las adquisiciones, que era de ejecución. ¿Qué más se habla acá? Acerca de la gestionar el conocimiento. ¿Se acuerdan ustedes que en el área de conocimiento de la integración en la ejecución había dos procesos, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, y había otro que era gestionar el conocimiento, donde se hablaba del conocimiento implícito y explícito. Eso ahora, fíjense, está en este nuevo dominio de desempeño del trabajo, que es un poco lo que antes era la ejecución. Tenemos acá que también analizar muy bien lo que son los procesos que se van a utilizar para construir el producto, servicio, resultado. Esto se hacía antes en el proceso de gestionar la calidad. El tema de liderar el equipo, importante, liderar el equipo, especialmente en la construcción del producto, servicio, resultado. Recuerden que PMBOK siempre, y hasta ahora lo sigue haciendo, recomienda que no sea solamente un líder monitoreador, ¿no? Un project manager que monitorea el trabajo, que definió en la planificación, sino que se mete en la cancha a liderar al equipo, a gestionar los conflictos, ¿no? A ver las comunicaciones, que se estén satisfaciendo las expectativas de los stakeholders, etc. Entonces, liderar el equipo es otro punto importante ahora en la ejecución, en el
dominio de desempeño del trabajo. ¿Sí? Es importante también ir gestionando las comunicaciones a la hora que ejecutamos y también gestionando los recursos físicos. ¿Bien? Los recursos físicos. Hay otro dominio de desempeño que se llama el dominio de desempeño que es de la entrega. Esto se parece mucho y recoge muchos elementos de lo que antes era el área de conocimiento de la gestión del alcance, ¿correcto? Del scope. ¿Bien? Ya ustedes estarán pensando, la EDT, etcétera, ¿no? Los requisitos. Los proyectos apoyan la ejecución de la estrategia y el avance de los objetivos de negocio, ¿no? Eso lo sabemos. La entrega del proyecto se enfoca en cumplir con los requisitos, el alcance y las expectativas de calidad para producir los entregables esperados y el resultado esperado realmente, ¿no? Entonces, este dominio de desempeño recoge fuertemente los elementos de lo que antes conocíamos como la gestión del alcance. ¿Qué cosas debemos considerar? Entre muchas cosas, pero ¿cuáles son las más resaltantes? Tenemos que analizar muy bien el tema de los requisitos, la EDT, la definición determinada, el definition of done, que es algo que se recoge directamente del mundo de la agilidad, el alcance de lo que es, recuerden ustedes que el área de conocimiento de la gestión de la calidad era un poquito un apéndice de lo que era la gestión del alcance, ¿no? Entonces, acá también en ese dominio de entrega, desempeño de la entrega, tenemos que analizar muy bien los temas de la calidad, el costo de la calidad, por ejemplo, ver los entregables, la descomposición que nos va a permitir generar la DT, los criterios de aceptación de los entregables, las métricas, entre otros puntos relevantes que se relacionan fuertemente, como digo, a lo que antes se conocía como la gestión del alcance, el dominio de desempeño de la entrega. Hay otro dominio de desempeño que es el dominio de desempeño de la medición. Profesor, esto se parece a los grupos de proceso, ¿no? Ya hemos visto el de planificación, el de ejecución y ahora el de la medición, que se parece mucho a lo que era antes el monitoreo y control, el grupo de procesos de monitoreo y control. La medición involucra evaluar el desempeño del proyecto e implementar respuestas apropiadas para mantener un desempeño óptimo. Esto es muy parecido al monitoreo y control antiguo. Bien, con el SMART, ¿no? Que deberíamos poder manejar siempre. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener en consideración a la hora de manejar, ¿no? De gestionar este dominio de desempeño en la medición? Pues tenemos que ver el tema de las métricas, tenemos la línea base también como un input de la planificación, los tableros en general que me van a permitir a mí analizar, poder hacer ese monitoreo y control más detallado, los KPIs, acá también pueden estar los OKRs, las métricas que deben ser SMART, regresamos al SMART acá para que lo vean, debe ser específico, las métricas deben ser específicas, medibles, poder ser aceptadas, deben ser razonables y deben ser en el tiempo oportuno. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? ¿Recuerdan ustedes la técnica del valor ganado, Earned Value Management? Esto también, obviamente, como estamos hablando de un dominio de desempeño que recoge muchos elementos del monitoreo y control, eso también está obviamente en el punto, ¿se acuerdan? En el proceso de controlar costos. Entonces, la técnica del valor ganado también es algo que se recoge en este caso, al igual que los pronósticos, que tienen que ver con el EAC, los que se acuerdan del antiguo concepto de valor ganado, y en la parte de pronósticos, recuerdan que tenía mucho que ver con el EAC, el Estimated Completion. Eso también, fíjense, todo está recogido acá, ¿no? Todo acá se parece a lo que era el monitoreo de control antiguo. ¿Qué más tenemos que tener en consideración para hacer el monitoreo y control? Los dashboards, ¿no? El diagrama de quemado, el burn up chart y el burn down chart, por ejemplo, los radiadores de información, que es algo que sale del mundo de la agilidad, el tablero Kanban, que también nos sirve mucho para poder manejar el trabajo en entornos en los cuales el trabajo llega de manera impredecible y se pueden armar colas. Tenemos el Kanban para poder, ¿no? Lo que está por iniciar, el proceso y terminado, ¿no? El típico esquema de un Kanban. Entonces, dominio de desempeño y la medición es algo muy parecido al grupo de procesos de monitoreo y control anterior. No es igual, por si acaso, no es igualito. Tiene unos matices y tiene algunos elementos adicionales y algunos que se recogen. Recuerden ustedes, estimados, que PMBOK en ninguna de sus versiones te dice que tú tienes que hacer esto y nada más lo que dice el libro. Lo que hace PMI es darte un framework general y recomendaciones. En base a buenas prácticas, ellos han analizado en general durante varios años para poder hacer esta versión de PMBOK. Pero te dejan abierto que tú utilices los enfoques o los procesos o las metodologías que tú estimes por conveniente, pero ellos te recomiendan esto, pero no te obligan. Nunca es obligatorio las recomendaciones del PMI. ¿Está bien? Entonces me
medición se parece mucho a lo que era el monitoreo y control. Dominio de desempeño y incertidumbre. Es acá, Manuel, que me hiciste la pregunta hace un momento, donde de alguna manera se ha recogido lo que era antes el área de conocimiento y la gestión de los riesgos. Por eso yo pongo ahí la palabra riesgo, ¿ya? No se llama de desempeño de los riesgos, de la incertidumbre se llama. Sabemos que los proyectos existen en entornos con diferentes grados de incertidumbre. La incertidumbre presenta pues amenazas y oportunidades. Estos elementos se analizaban en el área de conocimiento y la gestión de los riesgos, que los equipos de proyecto exploran, evalúan y deciden cómo manejar. ¿Bien? Entonces, lo que antes manejaba un poco en el área de conocimiento y la gestión de los riesgos, donde se veían una serie de conceptos relacionados a la incertidumbre, ahora se recoge en este dominio de desempeño que se llama justamente de la incertidumbre. Nuevamente recapitulando, estos dominios de desempeño recogen algunos directamente, beben directamente de la fuente de algunas áreas de conocimiento anteriores, y en otros casos, como el dominio de desempeño de la medición, se refieren a los grupos de procesos. Entonces, un poco se resume todo esto acá. Y recuerden que lo que guía un poco todo este trabajo que se va a dar en el dominio de los dominios de desempeño son los principios, ¿no?, que hemos visto en un inicio, ¿correcto? ¿Qué tenemos que tener en consideración a la hora de manejar la incertidumbre? Bueno, el concepto de incertidumbre mismo, lo que es la ambigüedad, la complejidad, la volatilidad. Acá eso es un poco, ¿no?, se refiere a lo que son los entornos buca, ¿no? Parecido. Al riesgo mismo es obviamente un elemento importante a la hora de trabajar la incertidumbre. Lo que son las reservas, ¿se acuerdan de gestión y la reserva de contingencia? Se manejan también en este dominio de desempeño. Las amenazas y las oportunidades que vienen a ser, dan pues un poquito de las amenazas a los riesgos negativos y las oportunidades, recuerden, a los riesgos positivos, ¿cierto? Entonces, todo el tema del área de conocimiento de riesgos más otros elementos, claro, no es lo mismo, no es igualito, se recogen en este novedoso y muy interesante dominio de desempeño de la incertidumbre que PMI ha recogido en la nueva versión de PMBOK 7. Entonces, hasta ahí un poquito el tema de los dominios de desempeño. Como podemos, nuevamente recapitulando, observar, estamos recogiendo elementos de las antiguas áreas de conocimiento y los antiguos grupos de proceso. No hay mayor misterio, ¿no? El libro se ha reducido grandemente, ya no es tan voluminoso como era antiguamente. Ahora eso es engañoso, ¿no? Porque hay más elementos que se mencionan, pero no te dan el detalle de ellos. Entonces, te mencionan un montón de los elementos antiguos sin darte mayor detalle, y te mencionan nuevos elementos y tampoco te dan mayor detalle. Entonces ya está en ti en poder buscar en la literatura cómo hago el tema de esto, de lo otro, ¿no? Entonces ya no hay mucho detalle, pero se abarcan muchísimos temas. Es muy interesante. Entonces ya uno ya queda en nosotros en investigar algunos de los puntos que se plantean en PMBOK 7 y en los cuales el PMI no te da mucho detalle ahora en la nueva versión. Es por eso que la versión se ha reducido. Pero no es porque ahora se traten menos temas, ¿no? Se tratan más temas, pero ya no te da mucho detalle, eso es lo curioso. Bueno, al comienzo de la exposición mencionamos que había muchas otras certificaciones que había lanzado el PMI. Acá tenemos un pequeño resumen de todas ellas. Bueno, como pueden ver, el CAPM se mantiene, igual que el ACP, ¿no?, el Agile Certified Practitioner, pero fíjense, aparecen una serie de certificaciones relacionadas a el mundo de la agilidad. Discipline Agile Scrum Master, es una certificación de Scrum Master del PMI. Discipline Agile Senior Scrum Master, ahora un más peso, ¿no?, un Scrum Master. En el lado celeste tenemos el PMP, como siempre, también la de análisis de negocios, y tenemos también otras de agilidad, fíjense ahí, la DABSC y la DAC. En el lado de especialización tenemos las tradicionales, que son la certificación en riesgos y cronogramas, y otras más que tienen que ver con el mundo de la agilidad especialmente, y otros más, ¿no? Y finalmente, con las más profundas, las más extensas, digamos, siguen siendo la de portafolios y la de programas. ¿Sí? Pero ahora se ha ampliado un poco el abanico de certificaciones que antes eran bastante reducidas. Bueno, un poquito para recapitular el tema de las certificaciones o acreditaciones del PMI, son acreditaciones que son brindadas por una asociación profesional, no por una institución educativa. El PMI no es una institución educativa, recuerden, que nos dan una distinción en el competitivo mercado laboral, definitivamente, que indican al empleador que la persona ha cumplido pues con un estándar de experiencia y de conocimiento, porque a la hora que tú haces el examen te pide que indiques la experiencia, la cantidad de horas que has tenido a lo largo de varios años, y que indiques pues el curso que has llevado, tienes que haber llevado un curso de gestión de proyectos, ¿no?
Las certificaciones implican que un tercero, en este caso el PMI, una organización de alcance global, certifica tu experiencia y conocimiento, y el PMI ofrece un programa de certificaciones, como ya vimos en la lámina anterior. Estas certificaciones, como mencionamos, la más conocida es la PMP, claro, son reconocidas a nivel mundial, a nivel global. Eso es muy, muy importante. La más conocida, digámoslo así, de todas las certificaciones que hemos visto en la lámina previa es pues de la certificación de Project Management Professional, definitivamente, el PMP, y hay una serie de requisitos, bueno, y para poder renovarla, recuerden ustedes que tienen que hacer una cantidad de PDUs, que son 60 PDUs a lo largo de 3 años. ¿Correcto? El tema de los PDUs simplemente son unos puntos que tienes que ir acumulando. ¿Cómo acumulas esos puntos o PDUs que le llama el PMI? A través de efectuar actividades o tareas relacionadas al mundo del Project Management durante esos 3 años. ¿Correcto? Ya, bueno, ese es el motivo de otro webinar. En general, podemos decir que cuáles serían los beneficios de certificarte como PMP. Puedes ascender de puesto, es un título certificado internacional. Si tú te vas a Austria, te vas a Brasil, te vas a Colorado, a Nueva York, vas a poder llevar tu PMI, ahí no vas a tener que revalidar nada, automáticamente entras a trabajar, ¿no? A PMI es bueno, si tienes claro el permiso de trabajo, ¿no? Te van a dar mayor competitividad profesional, el PMP, más y mejores ofertas laborales, seguramente. Probablemente un aumento de salario, probablemente también. Vas a poder operar con un estándar internacional, por lo tanto vas a ser un trabajador de alcance global y, bueno, mejores perspectivas laborales definitivamente, ¿no? Bueno, hablando un poco acerca de lo que ya se comentó al inicio respecto a la certificación PMP, sabemos nosotros que el 2 de enero de 2021, el mundo que conocíamos de la certificación PMP, que permaneció inalterado por muchísimos años, cambió dramática y radicalmente. El PMI, como dijimos, se agilizó. El PMI en general actualiza sus estándares como los, también así como los contenidos de los exámenes, alineándolos con las habilidades y necesidades que un project manager debe tener para conseguir éxito en sus proyectos. Esto sucedió ahora en el 2021. Dicho sea de paso, que quede bien claro, estimados, que el examen todavía sigue estando vigente con la versión de PMBOK 6, ¿ya? No se ha cambiado el examen a la versión PMBOK 7. ¿Cuándo lo hará el PMI? Todavía no ha anunciado. Hay muchas especulaciones que va a ser ahora, en fin de año, el próximo año, no lo sabemos. Por lo tanto, ¿seguimos amarrados a la versión 6? Sí, seguimos amarrados para los que van a dar el examen. ¿Bien? ¿Tenemos que revisar la versión 7? Hay muchos conceptos interesantes ahí que tienen que ver con el mundo de la agilidad. Recuerden que ahora el examen es un poco una ensalada, ¿no? El 50% de las preguntas del examen son predictivas, PMBOK tradicional, PMBOK 6, y 50% son preguntas ágiles. Por lo tanto, ahí entran a tallar dos libros fundamentales, ¿no? El PMBOK 6 y todos sus libros relacionados, como Rita Mulcahy, Pablo Lledó, etc. Y por otro lado tenemos la Guía Práctica de la Agilidad, que es otro documento que emite el PMI, en el cual vas a poder repasar todos los conceptos de agilidad. Y el PMBOK 7 también tiene algunos conceptos que pueden complementar al estudio de la Guía Práctica de la Agilidad. Por lo tanto, también podrías leer. Entonces, varios libros que ahora hay que leer. Antes era mucho más sencillo el mundo, ¿no? Era el PMBOK, leías tu rito, tu Pablo Lledó y se acabó. Listo. Pero ahora no. Tienes que incorporar el lado ágil, definitivamente. Bueno, el tema, la guía práctica de la agilidad, como mencioné, no hay que ser como el elefantito, ¿no? Que dice, no me gustan los cambios, ¿no? La burocracia, ¿no? Ahora tenemos que de alguna manera cambiar el sombrerito del PMP predictivo, ahora llevarlo un poquito más hacia el mundo de la agilidad. Y eso no solamente por el tema de la certificación PMP, sino que también en los trabajos que tú vas a ir y vas a encontrar en el mercado, vas a ver que en muchos casos se aplica el mundo de la agilidad y tenemos que estar, tenemos que estar acorde a la expectativa que van a tener de nosotros en esos lugares. Tenemos que poder entender el vocabulario ágil y manejar los eventos, las ceremonias ágiles, ¿no? Para no quedarnos, porque si no, probablemente nos quedemos desfasados como los dinosaurios y perezcamos. Claro, como dijimos, el examen es predictivo en la mitad y la otra mitad es de la parte de la agilidad. Bueno, antes de continuar con algunas preguntas de nuestros asistentes, vamos a mostrar algunos anuncios de interés. Bueno, nosotros somos Director Global, una institución que se dedica a temas de capacitación y consultoría en temas de gestión empresarial. Contamos con una plataforma educativa virtual, ¿no? Empleamos Moodle y Zoom, tenemos clases grabadas que se dan con acceso por 3 meses. Este mundo de la virtualidad ha traído este punto importante, ¿no? Para el tema de las capacitaciones, que ahora todo queda grabado y lo puedes ver después. Punto importante. Tenemos dinámicas en vivo, grupos de WhatsApp, ¿no? Para comunicar
certificación directa, entonces somos una institución bastante dinámica que se dedica especialmente a temas de capacitación, pero también damos consultoría. Tenemos dinámicas en vivo nuestros cursos presenciales con una serie de herramientas que son de dominio público, como por ejemplo las herramientas de Google colaborativas, que son bastante interesantes. Les queremos anunciar que tenemos un curso que estamos iniciando ya ahorita nomás en septiembre, el 20, desde el 20 al 27 de septiembre. El curso incluye el derecho a rendir el examen internacional de CertiProf. Nosotros trabajamos con la caja certificadora CertiProf de Estados Unidos. En este caso es la certificación de OKR. El curso va a ser del día 20 al 27 de septiembre, lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de la noche. ¿Correcto? Para los que quieren profundizar en su conocimiento de lo que son OKR y certificarse, tener una certificación internacional, vamos a darles este curso, certificado por 16 horas PDUs a nombre del director global, y obviamente tienes el ticket del voucher del examen para que te puedas certificar con CertiProf, como OKR, ¿correcto? Entonces, los que estén interesados pueden contactarnos para poder inscribirse en este interesante curso de OKRs, que es un tema que está de mucha moda, ¿no? En el mundo de la gestión. Y también anunciarles, bueno, acá está el detalle de este curso. El curso está a 450 soles únicamente. A nivel internacional podríamos hablar de $118 aproximadamente. Tenemos para poder aceptar diversos métodos de pago, como todas las tarjetas, a través de PayPal, etcétera, ¿no? Entonces, el curso de OKR que ponemos a disposición de ustedes a partir del 20 de septiembre, ¿no? Que sería la semana subsiguiente. ¿Ok? Muy bien. Y próximamente también estamos lanzando un curso de PMP, ¿ya? Por si acaso. Va a comenzar, vamos a estar anunciando el curso de PMP. Ahora vamos a repasar un poco las preguntas que tienen algunas de las personas que accedieron a nuestra página web. Geraldine Alave de Perú nos preguntó, ¿cuáles son los cambios significativos en esta edición? Bueno, como hemos podido observar, Geraldine, que vas a ver de repente después la grabación, muchas gracias por la pregunta, podemos observar que cambios significativos es que la estructura misma ha cambiado, ¿no? Se ha dado vuelta toda la estructura de lo que es el estándar y la guía, ¿no? Recordemos que ahora ya no se está hablando de áreas de conocimiento y de grupos de procesos, sino que hablamos de principios que guían un conjunto de dominios de desempeño, ¿correcto? El estándar, que antes era basado en grupos de proceso, ahora se basa en principios. Y la guía que se basaba en áreas de conocimiento, ahora se guía en dominios de desempeño. Por lo tanto, es un cambio significativo, sí. Pero lo bueno es reconocer que los dominios de desempeño y muchos elementos de la versión 7 se basan en lo que ya conocíamos anteriormente de las áreas de conocimiento y los grupos de proceso. Bueno, entonces, si hay un cambio fuerte en la estructura, sí lo hay. ¿Correcto? Ya no hay 49 procesos. Por ejemplo, ya no hay ni un proceso. No te mencionan procesos en el nuevo libro PMBOK 7. Arianit Soto de Venezuela pregunta novedades con respecto a la versión 6, con lo que acabamos de comentar, ¿no? Especialmente que ya no hay procesos, ahora se aplica mucho lo que llaman el control empírico de procesos, en contraposición a lo que antes era el control estadístico de procesos, con 49 procesos que tenían entradas, herramientas técnicas y salidas. Ahora ya no existe eso. Lucila Alvarado nos dice, ¿cuál es la mejor estrategia para poder abordar una resistencia al cambio en los trabajadores? Bueno, cualquier cambio fuerte que se quiera dar a nivel organizacional, primero que nada tienes que tener el empoderamiento de la alta dirección, Lucila, porque si no, no va a funcionar. Y por otro lado, tienes que meter mucho el tema de la confianza. Una PMO ayudaría mucho para poder hacer una labor de difusión, ¿no? Del nuevo enfoque que tú quieres plantear para poder hacer un cambio organizacional, por ejemplo, al mundo ágil. Y nuevamente, ¿no? El empoderamiento de la alta dirección, porque si no, no funciona. Y sería bueno tener una oficina centralizada, una PMO o algo que pueda hacer una labor de difusión para culturizar, ¿no? En este nuevo enfoque, el nuevo enfoque que tú quieres plantear en general en la organización. Ahí es donde surgen el Agile Coach, por ejemplo, ¿no? Los roles como el Agile Coach u otros similares. Liliana Arciniegas de Colombia nos pregunta, ¿cuáles serían los consejos para desarrollar un buen perfil profesional en gestión de proyectos tecnológicos e informáticos? Muy bien. Uno de los puntos que resaltó ya el PMI en la versión PMBOK 6 era que no solamente tienes que ser un buen gestor de proyectos, sino teníamos, ¿qué cosa? Un triángulo del talento, que hasta ahora existe, ¿eh? Bueno, todavía el examen de PMP está basado en eso, ¿no? El triángulo del talento indica que tú tienes que tener un perfil definitivamente orientado a la parte de Project Management. Tratar de tener tu certificación PMP,
conocer de repente el tema de Microsoft Project, del Jira u otros de repente software interesantes, herramientas que te permiten conocer muy bien el perfil de un project manager. Pero por el otro lado tienes que tener el tema de liderazgo, porque el liderazgo, el manejo, el trato, las habilidades blandas. Y por otro lado es importante que conozcas del negocio, ¿no?, en el cual tú vas a desarrollar el proyecto. En este caso debes conocer de lo que si vas a hacer proyectos de tecnologías de información y comunicaciones, deberías conocer un poco, conocer, no ser un especialista, pero sí conocer los términos, los temas que se manejan en el mundo de las TIC, definitivamente. Pero tienes que manejar el triángulo de talento, ¿ya? Los tres perfiles para poder ser un buen profesional en gestión de proyectos. Tienes que conocer también las TIC, definitivamente sí. No ser especialista, pero sí conocer. Iber Flores pregunta, ¿qué procesos han cambiado? Bueno, los procesos cambiaron todos, porque ya simplemente no existen procesos. Ya no hay procesos en esta versión, en la versión 7. ¿Ve? Lo que hay son recomendaciones generales y se recogen muchos de los elementos que antes estaban en procesos, ahora están dispersos a través de todos los dominios de desempeño. ¿Ya? Entonces, ya no hay procesos en la versión 7, no existen procesos. Jaime Barrea pregunta, ¿la gestión de los proyectos exclusivamente predictivos tendrá su extinción? Pues no, mi querido Jaime, gracias por preguntar, porque como dijimos, el mismo PMI te dice, el mundo predictivo sigue existiendo. Y el mundo ágil, bueno, entró con fuerza. Pero los proyectos en los cuales tienes todo para poder planificar en inicio, como los proyectos de infraestructura física, se van a seguir dando y ahí te dicen, no, si no cometas el error de querer aplicar ágil ahí. Por lo tanto, si vas a construir una pirámide, un obelisco, lo que sea que construyas en el futuro, y que vas a poder tener todo desde un inicio, que puede que sea así, entonces que te contrate el Estado para desarrollar el nuevo edificio del Museo de la Nación, por decir algo, entonces probablemente sea predictivo, ¿no? Esos no van a extinguirse, no se van a extinguir nunca, diría yo. ¿Okay? No se van a extinguir nunca. Luis Ángel Valdés nos pregunta, ¿cuándo cree que se actualizará la séptima edición para el examen PMP? Todavía no hay anuncio oficial, creemos que será de repente a inicios del próximo año, pero no hay algo oficial todavía por parte del PMI. ¿Bien? Carlos Arestegui pregunta relación del PMBOK con los OKR. Bueno, como dijimos, los OKR caen dentro del dominio de desempeño de la medición. ¿Bien? Ahí es donde puedes ver los KPI, los OKR y otros elementos que te permiten medir. Bueno, recordarles que nosotros brindamos capacitación de alto impacto y de calidad. Tenemos, como dijimos, una plataforma educativa online. Somos director global. Tenemos cursos y talleres online para profesionales, simuladores de exámenes internacionales que ofrecemos también como parte de nuestros talleres que ofrecemos de certificación, asesoría personalizada. Somos expertos en gestión de proyectos, donde brindamos también lo que es consultoría y asesoría para empresas. Damos capacitaciones y cursos a medidas para organizaciones. Y en general formamos líderes transformadores. Eso es lo que queremos hacer nosotros, en este caso, en el Perú y a nivel global. No sé si hay alguna pregunta de repente de alguien. ¿Algún punto que quisiera aclarar? Si no, bueno, espero haber brindado cierta luz respecto a la nueva versión del PMBOK 7, que tiene este tema, como dijimos, de los principios que guían un conjunto de dominios de desempeño, que los dominios de desempeño se basan en las antiguas áreas de conocimiento y en los grupos de proceso en algunos casos, y que todo está orientado un poco al mundo de la agilidad, ¿ya? Se parece un poco al manifiesto ágil. Entonces, gracias por haber estado el día de hoy, estimados. Agradezco por su presencia y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Los animamos a que se inscriban en los proyectos, en los diversos cursos que estamos sacando. El más próximo de ellos es el curso de OKRs y posteriormente viene un curso para certificarse como PMP. Muchas gracias. Nos estamos viendo.